Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy queremos tratar un tema también muy relevante como es el de la medición de parámetros y la adición de elementos en un acuario marino. Cuando tenemos un acuario marino en casa, tenemos que ser conscientes de que tratamos de imitar un ecosistema de arrecife que en realidad se está dando en un sistema cerrado. Con lo cual hay una serie de elementos que se van a ir consumiendo y que tenemos que aportar para que siempre se mantengan estables. La palabra más repetida en esta afición desde que empezamos durante todos los años que estemos en esto siempre va a ser estabilidad, porque si hay algo que se ha demostrado es que un acuario con unos valores, unos parámetros siempre continuos en sus concentraciones van a tener mayor porcentaje, mayor garantía de éxito. Así como los peces se alimentan de una forma más similar a la nuestra, el coral cuando crece y se desarrolla lo que hace es aumentar su estructura de carbonato cálcico y lo hace fijando iones carbonato y calcio que hay en el medio. Claro, esto significa que al extraerlo del medio, esos valores iremos viendo cuando miramos que se van reduciendo y o los aportamos de una forma externa o no vamos a poder suministrar todos los elementos que los corales, principalmente los corales, pero también otros organismos del acuario, necesitan. El agua salada lleva una serie de elementos sólidos disueltos que llevan a un valor que es la salinidad. Siempre nosotros nos preocupamos por mantener la misma salinidad. En los acuarios de arrecife se suele recomendar 1025, 1026, pero tenemos que tener en cuenta que en los océanos y mares del mundo las salinidades pueden ser distintas, pero hay algo muy interesante y es el principio de Masset, que dicta que las concentraciones de los elementos no tienen por qué ser iguales, pero las proporciones o las relaciones entre unos elementos y otros sí. Por eso nosotros cuando decidamos qué parámetros vamos a mantener, pues dependiendo de la sal que utilicemos o de los corales que mantengamos en el acuario, tenemos que siempre tener en cuenta que no vamos a fijarnos en un KHX porque sí, sino que el KH tiene que tener una relación con el calcio con el magnesio, el calcio con el potasio y así todas las trazas también que están incluidas en la salinidad. De todos los elementos que hay disueltos en el agua marina, hay una serie de valores, de parámetros que podemos medir en casa con test comerciales, con kits comerciales y otros que no vamos a poder medir en casa. Los que medimos en casa principalmente son KH, que es la alcalinidad, calcio, magnesio, el potasio también se puede medir en casa de una forma relativamente fiable y luego por otro lado están lo que llamamos nutrientes, lo que llamamos ATOS, que son los nitratos y los fosfatos. Pero hay otra serie de elementos disueltos en el agua que no vamos a poder medir en casa y para eso tenemos que recurrir al ICP. El ICP es un test de laboratorio, nosotros hemos utilizado diferentes marcas, pero últimamente la que más nos ha convencido es Triton, principalmente porque además de tener pues una reputación en estas mediciones de laboratorio profesionales, también, aparte de darte los valores de los parámetros que te miden, también te dan una serie de consejos y también te dicen cómo resolver las faltas de adiciones con sus productos en las concentraciones deseadas para tu acuario, con lo cual es una información que es muy importante para el acuarista. Si el ICP nos da todos los datos que necesitamos de lo que llamamos trazas y además de macroelementos, que nos va a servir también para contrarrestar con los test comerciales que tenemos en nuestra casa, el NDOC, también de Triton, nos va a dar una información de elementos orgánicos súper importantes como puede ser el nitrógeno disuelto en el agua o el carbono orgánico, que en muchas ocasiones esta información nos va a ayudar a resolver problemas o a evitar tenerlos. Pero ese es otro tema que miraremos más adelante. Nosotros en casa medimos KH, calcio, magnesio, nitrato y fosfato. Las marcas en las que hemos confiado para medir estos parámetros dependen principalmente de la experiencia que hemos ido adquiriendo, ya que ¿por qué confiamos en el fosfato de Hanna? Bueno, pues porque el Hanna fósforo es un checker que parece que tiene una resolución, un margen de error menor y una precisión mayor y nos va a aportar más información cuando queramos saber cuál es el nivel de fosfato que tenemos en casa. ¿Por qué confiamos en el Red Sea Pro? Porque cuando tenemos concentraciones de nitrato muy bajas en el acuario, es el único que nos da precisión en ese rango entre el 0 y el 4, incluso dándonos valores de 0,25, 0,50, 0,75. Sin embargo, cuando hemos tenido nitratos más altos, nos gustaba más utilizar el test de NIOS porque el colorímetro es amarillo. Podemos diferenciar mejor los colores y porque también tiene muy buena fama. En cuanto al KH, también lo medimos con Hanna
y calcio y magnesio lo medimos con Aquafores. Ese es nuestro test, nuestro kit de test comerciales que estamos utilizando en este momento. Para aquellos acuaristas que acaben de iniciarse en el hobby o que estén pensando en hacerlo, podrán pensar, bueno, ya tengo todos los test en casa, pero ¿cómo averiguo yo el consumo que tengo en el acuario? Hay dos formas, bajo mi punto de vista, y la más sencilla es la siguiente. Si el consumo es muy bajo porque el acuario se acaba de iniciar, lo normal es que el consumo pues, no sea detectable en solo 24 horas. Con lo cual, una fórmula puede ser, medimos hoy sábado, medimos el sábado que viene, y como han transcurrido 7 días, dividimos entre 7 en cada valor que nos haya dado y tenemos el consumo diario de nuestro acuario. Imaginemos que en estos 7 días el consumo del KH ha sido un punto, pues sería 1 entre 7 y ese es el consumo que tenemos diario. Y eso es lo que tendríamos que preocuparnos de aditar diariamente para que el valor del KH siempre se mantenga estable. Para aquellos acuarios que ya llevan más tiempo, tienen una carga de coral más importante y queremos averiguar el consumo, es tan sencillo como medir hoy y medir mañana a la misma hora. Se recomienda siempre hacerlo a la misma hora para que los procesos metabólicos y biológicos que se producen en el acuario no influyan en la medición o influyan lo menos posible. Y otra recomendación, que nosotros sí que la llevamos a cabo, es la de medir siempre antes de que se enciendan las luces. Si tu acuario es muy nuevo, está recién iniciado, tienes poquitos corales y principalmente estos corales son blandos, la demanda del consumo no va a ser muy alta, con lo cual antes de comprar diferentes aditivos o tal, aunque sí que deberías ir pensando ya en cómo vas a mantener los valores a lo largo del tiempo, es probable que tu acuario en esas condiciones, en esas circunstancias, se mantenga bastante bien solo con cambios de agua. ¿Por qué? Porque cuando haces un cambio de agua a la semana del 10%, estás aportando con la sal que has diluido en los nuevos litros que vas a incorporar, estás aportando macroelementos y también trazas, y de esta forma puedes reponer los consumos si son bajitos. Pero si el acuario ya lleva un tiempo montado y ya es un acuario de media carga, que ya tenga ciertos corales consumidores, y si encima todo está bien y están sanos, van a crecer afortunadamente bien, en ese momento tienes que preocuparte, o tenemos que preocuparnos mucho, de que la adición sea diariamente para que la estabilidad la estemos garantizando. Una vez hemos hablado de los parámetros que medimos en casa, lo siguiente a pensar es ¿y en qué valor tengo que tener cada parámetro? Bueno, hay publicadas 20.000 tablas en las que podemos ver cuáles son los rangos aceptables para el coral. A mí hay una frase que me gusta mucho de Hernán Azofeifa, que creo que es un referente a nivel mundial, sobre todo en habla hispana, en YouTube, y su canal es Mi Arrecife. Os invito a que lo veáis porque es sabiduría pura y una información buenísima, brutal y contrastada. Y él siempre dice, cojamos un valor dentro de los límites y aferrémonos a él, porque de esa forma, aun teniendo en cuenta los márgenes de error que pueda haber en los test y que un día fluctúe un poquito por cualquier proceso que ocurra en el acuario o que nos despistemos y se nos vaya un poquito, de esa forma estaremos más cerca de garantizar la estabilidad que necesita el acuario. En cuanto a la alcalinidad en el mar es de 7, pero 7 sería el valor, bajo mi punto de vista, mínimo que podríamos mantener en condiciones normales, ¿vale? Siempre habrá expertos, siempre habrá gente muy aficionados, con mucha trayectoria, que experimenten en las diferentes alcalinidades, diferentes valores de calcio, de magnesio, para conseguir diferentes cosas. Pero dentro del mantenimiento normal de un acuario de arrecife, se recomienda tener una alcalinidad de 8, porque de esa forma, si nos despistamos o si el test no es todo lo certero que queramos, no estaremos por debajo de 7, y estar por encima de 8 no es ningún problema. Entonces, bajo mi punto de vista y lo que nosotros hacemos en nuestro acuario, que esto no es una verdad absoluta, esto es nuestra posición, mantenemos una calidad de 8. El calcio, bueno, pues un valor entre 420 y 430 puede ser un valor muy aceptable, porque si mantenemos el potasio a 400, 390 y algo, y las relaciones entre el potasio y el calcio es de 20 puntos uno por encima del otro, estaremos dentro de un equilibrio en esos dos parámetros, cumpliendo el principio de Masset. El magnesio nosotros lo mantenemos un poquito por encima de 1350, porque se ha visto o se cree que un magnesio altito puede inhibir un poquito el crecimiento de algas, y de hecho tenemos algunas alguitas y entonces estamos intentando poner diferentes factores para luchar contra ellas. Pero bueno, un buen valor puede ser entre 1280 y 1350 para el magnesio. En el día a día y en el mantenimiento de los macroelementos no vamos a tener mucho problema, pero si el acuario estuviera recién iniciado o si hemos tenido una bajada de magnesio muy grande y tenemos que hacer grandes correcciones,
debemos tener en cuenta que el primer elemento a poner en su sitio es el magnesio, porque si la concentración de magnesio fuera muy bajo, ocurre una precipitación abiótica del calcio y de la alcalinidad, del carbonato cálcico al final, y lo que nos lleva es a que por mucho carbonato o por mucho calcio que aditemos en el acuario, las concentraciones van a seguir bajando y el acuarista se puede volver loco. Entonces siempre primero magnesio, luego calcio y luego KH. Los otros dos parámetros que significan o que suponen la obsesión de todo acuarista es el fosfato y el nitrato, que son los nutrientes y que, como sabemos, influyen muy notablemente en la salud de los organismos, tanto peces como corales, y también son responsables pues, de las apariciones de algas. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro acuario debe darse un flujo de nutrientes muy equilibrado, es decir, que todo aquel nutriente, vamos a hablar así un poco grosso modo, que incorporamos en el acuario por medio de la alimentación o de la carga biológica que al final suponen los desechos, los excrementos de los peces, tiene que ser exportado o consumido, porque si no es así, entraremos en una acumulación de nutrientes que irán subiendo y que pueden llegar a ser perjudiciales. Si tuviéramos estos nutrientes a cero, también podrían acarrearnos una serie de problemas. Parece ser que lo más saludable para nuestro acuario es que haya una relación 1:100. ¿Qué significa esto? Pues que haya 100 veces más nitrato que fosfato. Unos valores muy equilibrados, muy seguros, podría ser el 0,05 de fosfato, 5 de nitrato. Pero luego también depende de los corales que vayamos a mantener en el acuario principalmente, podamos obtener mejores resultados con unos rangos o con otros. Se dice que si tu acuario es principalmente de acróporas, de SPS, para sacar el mayor color posible y para tenerlos lo más perfectos posibles, pues a lo mejor esta relación puede mantenerse, pero bajar en grados absolutos un poquito, es decir, 0,02 y 2. Sin embargo, si en el acuario predominan los LPS o predominan los corales blandos, parece que les gusta un poquito más el agua más sucia y podríamos tener pues 8 y 0,08. Pero claro, lo difícil es mantener los valores donde queremos y para eso pues vamos a dedicar tiempo y vamos a intentar implementar aquellas medidas de exportación o de crecimiento bacteriano, de filtro biológico que necesitamos para mantenerlo donde queremos. Nosotros propiamente hemos tenido un problema de nutrientes muy altos durante la primera fase de este acuario y desde hace un tiempo hasta ahora lo que nos está costando es todo lo contrario, nos está costando subir los nutrientes. Es como que el filtro biológico ha aumentado, está sano, parece que la bacteria, tanto nitrificante como desnitrificante, está completando el ciclo de una forma muy eficiente y por eso pecamos de parámetros más bajos de lo que nos gustaría. Para poder lograr un buen flujo de nutrientes y para poder lograr unos parámetros equilibrados en cuanto a fosfato y nitrato, tenemos que conocer bien cómo se comporta el filtro biológico que llamamos en el acuario. Y es que hay, digamos, dos grandes grupos de bacterias, por un lado estarían las desnitrificantes y por otro las nitrificantes, que al final vamos a conseguir que se desarrollen unas u otras dependiendo de las condiciones que hay en el medio. Las bacterias autótrofas, las que llamaríamos nitrificantes, hacen lo siguiente: captan el carbono inorgánico que proviene del CO2 y junto con el amoníaco y el nitrito lo convierten, lo metabolizan y lo convierten a nitrato. Sin embargo, las bacterias heterótrofas, que al final lo que hacen es consumir carbono orgánico, nitrato y fosfato, van a ayudarnos a reducir estos nutrientes, ya que van a consumirlo. Pero siempre tiene que haber un valor mínimo de los tres para que la bacteria desnitrificante se desarrolle. Es decir, si en nuestro acuario tenemos mucho nitrato y tenemos mucho fosfato, pero el valor de carbono orgánico es nulo, va a actuar como factor limitante y no se van a consumir los otros dos. Y lo mismo pasaría si en lugar de ausencia de carbono tuviéramos ausencia de nitrato o de fosfato. Por eso es muy común que algunos aficionados que tienen fosfatos muy altos y nitratos muy bajos no consiguen bajar los fosfatos, porque esa bacteria desnitrificante necesita esto que hablamos. Y también juega un papel importante la cantidad de oxígeno que hay en el medio. Por eso podemos conseguir que se desarrolle más un tipo de bacteria u otra teniendo en cuenta dónde colocamos el filtro biológico en el SUM. A mí me gustan mucho los filtros biológicos porque podemos conseguir un asentamiento bueno de bacteria prescindiendo de grandes kilos de roca en el acuario. Aquella relación del 10% de roca en el acuario
No tendría tanto sentido si queremos tener algo más minimalista, con más zona negativa, con más espacio de nado, pero para que consigamos que el flujo de nutrientes sea correcto, necesitamos que toda esa bacteria que careceremos de ella en la roca se encuentre asentada en un filtro biológico, y para eso tenemos el SUM. Nosotros en esta caja de metacrilato roja, de una forma anóxica, ya que la caja se estanca y solamente pasa el agua con muy poquita carga de oxígeno, tenemos mucho material filtrante y ahí podemos conseguir que la bacteria desnitrificante colonice. Y por otro lado tenemos otra cajita de metacrilato, pero también agujereada, para que la carga de oxígeno sea mayor y que se complete la primera parte del ciclo. Y como siempre digo, y así lo pensamos, en esta afición no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que diferentes estrategias te pueden llevar al mismo resultado deseado. Nuestra pretensión con estos vídeos no es más que contar nuestra experiencia, y si a alguien le sirve, genial. Si lo hacéis de otra forma o queréis comentarnos algo, por favor, ponedlo abajo en la caja de comentarios, que estaremos deseando leeros y contestaros. No quiero terminar este vídeo sin recomendaros este libro que acaba de salir. Se llama El acuario marino de Arrecife, volumen 1, Fundamentos. El autor es Ángel Cegarra. Si tenéis oportunidad, también en el canal de YouTube de Rifred han hecho una serie de directos en torno al libro, pues dando opiniones, tratando diferentes temas como la iluminación, la alimentación de corales, las plagas de algas. Nosotros lo hemos recibido hace poco y nos está encantando, porque al final cuesta mucho encontrar información contrastada, veraz, no absolutista, porque eso no existe en esta afición, o al menos así lo pienso, pero sí una guía. Y para aquellos acuaristas que se inicien en este mundo y que quieran consultar cosas alrededor de mantener un acuario marino en casa con cierta fiabilidad, yo recomiendo mucho el libro. Y para aquellos que lleven ya un montón de tiempo, seguro que descubren cosas que no sabían, y seguro que les sirve también como libro, no solo de lectura, sino de consulta. Nosotros, sinceramente, estamos muy contentos, estamos encantados, y bueno, pues queremos recomendároslo para que no le perdáis la pista. A través de Amazon lo podéis comprar.